Hola hermanos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con este tiempo que tenemos para alabar a nuestro Dios, para estudiar su palabra también. Vamos ahorita a enfocarnos, a dejar todas las cosas que estamos haciendo y vamos a concentrarnos ahorita en la palabra, a tener este tiempo espiritual con nuestro Dios y permitir que el Señor nos hable. Bienvenidos a todos, vamos a empezar con las alabanzas y después pasamos a la predicación. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Y bueno, siguiendo con esta temporada hermosa, estos momentos hermosos de recordar el propósito y el nacimiento de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, vamos a entonar dos alabanzas muy bonitas que a mí me encantan y les invito a que la canten conmigo. Es el número en nuestros himnarios, el 114. Suenen dulces himnos. Cantamos. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo, baja el Salvador, para beneficio del mortal. Decimos: gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Número 2. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Coro: gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Número 3. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Todos juntos: gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Ese debe ser nuestro cántico. Vamos entonces a entonar uno más que me encanta y es el número 121. Venid, pastorcillos.
pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Número 2. Un rústico techo abrigo le da, por cuna un pesebre, por templo un portal, en lecho de paja incógnito está. Quien quiso a los astros su gloria prestar. Número 3. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del Rey de Judá, de incienso, oro y mirra tributo le dan. Número 1. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Amoy, por las alabanzas, por este tiempo que podemos reflexionar en lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a empezar, hermanos, con este mensaje. Vamos a empezar con una oración para que el Señor tome este tiempo en sus manos y que pues nos pueda también ayudar a concentrarnos y a poder pues aprender ciertas cosas, recordar otras, para poder aplicarlas en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que están conectadas. Te pedimos que tú utilices todas las herramientas que tenemos para poder llegar a ellos. Te pedimos que me utilices, que utilices mis palabras para que pueda ser de bendición a cada persona que está escuchando, y que podamos atesorar la palabra en nuestros corazones y que podamos vivirla de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ver la importancia que tiene el que un día hayas venido a este mundo, y ayúdanos a ver el propósito y la razón por la cual veniste, por la cual te manifestaste a este mundo, y qué nos puedes y qué nos enseñas con toda tu primera venida, para que nosotros podamos vivir y podamos aplicar. Te pedimos que tomes este tiempo en tus manos, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues el mensaje del día de hoy se llama ¿Para qué vino Jesús? Y bueno, seguimos con esta serie de Navidad, hablando o sobre todo enfocada en el Señor Jesucristo, en su primera venida, en lo que el Señor vino a hacer. Hablamos un poco de las profecías la semana pasada asociadas con la primera venida del Señor. Y hoy quiero que sea un mensaje bastante práctico. Vamos a hablar acerca de las razones, los motivos o el propósito por el cual el Señor vino.
Y vamos a ver al menos 5 cosas para las cuales el Señor vino, y esas 5 cosas que son 5 lecciones que nos enseña, cada una de estas cosas nos enseña una lección de cómo debemos de vivir como seguidores de Él. El Señor Jesucristo vino con una misión muy especial, vino para realizar acciones específicas, transformar a personas y cambiar el mundo. Asimismo, podemos ver cómo nos dejó varias enseñanzas en algunas porciones de su vida. Obviamente no voy a entrar al detalle de cada una de estas cosas, y el Señor nos dejó muchas más lecciones que no voy a mencionar. Yo solamente seleccioné algunas, que cuando ya nos acercamos a este tiempo de Navidad, a este tiempo de recordar el nacimiento del Señor, a poder, y también pues se acerca el fin del año y regresamos nuevamente a empezar un nuevo año, otro nuevo ciclo para muchos, o ciclo escolar o cualquier otra cosa, pues volvemos a hacer un análisis de cómo debemos de vivir y qué necesito cambiar de mi vida y cómo puedo ser más como el Señor Jesucristo, porque ese es el propósito. La Biblia nos dice que somos conformados a la imagen de su Hijo. Para eso, ese es el propósito por el cual Dios nos hizo. Y podemos aprender, recordando ahorita, pues esta primera venida del Señor, 5 lecciones acerca de, o 5 cosas que el Señor hizo y que vemos en su vida y del propósito para las cuales vino, que podemos aprender para aplicarlas a nuestras vidas el día de hoy. Quiero empezar como un versículo de introducción. Se encuentra en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Y eso es un reto muy grande porque sabemos que no podemos andar a la perfección. No quiere decir que vamos a hacer exactamente las mismas cosas específicas que el Señor Jesucristo hizo, sino que el Señor Jesucristo nos dejó un modelo y nos dejó una pauta de cómo vivir esta vida. Nos dejó ciertos principios y guías para vivir de la mejor forma de acuerdo a su ejemplo, de acuerdo al modelo que Él nos dejó. Por eso hoy veremos algunas cosas por las que vino el Señor y de las cuales nos dejó el ejemplo para también hacer nosotros. Y vamos a empezar con la primera cosa. La primera cosa es, el Señor Jesucristo vino para predicar el Evangelio. Vino para dejar un mensaje específico. Sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y vamos a ver eso, que esa fue una de las razones por las cuales vino. Vamos a buscar en Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos capítulo 1, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Ya estoy aquí en Marcos capítulo 1, versículo 38. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo vino a la tierra fue para predicar el Evangelio. Vamos a buscar, otro versículo en Lucas, capítulo 4, versículo 43. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas, capítulo 4, versículo 43. Dice la palabra de Dios, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Uno de los propósitos más grandes por los cuales vino el Señor Jesucristo, este no es el más grande, pero es un propósito importante. Una de las metas, una de las razones por las cuales vino Jesús a esta tierra es para predicar el evangelio, para predicar este mensaje específico que Él ya había nacido, pero pues iba a vivir, iba a morir, iba a ser sepultado y después iba a resucitar al tercer día, para predicar esas buenas nuevas, que solamente en Él hay salvación. De hecho, Él lo dijo muy claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta, yo soy el pan del cielo, yo soy... Todas estas cosas que Él dijo era para enfocarse en el evangelio de Dios o las buenas nuevas de Dios, que Dios no vio a la humanidad y condenó a la humanidad, sino que vio a la humanidad e hizo un camino para que nosotros podamos seguir, para que podamos ser salvos. Y solamente en Cristo hay salvación, y ese es un mensaje bastante importante.
Es el mensaje más importante que podemos compartir y es el mensaje que Él mismo vino a compartir. Es una de las razones por las cuales vino el Señor Jesucristo, por las cuales tenemos Navidad, por las cuales celebramos todo el hecho de la primera venida del Señor. Es porque Él vino para predicar el Evangelio, para predicar un mensaje específico. No vino nada más sin ningún plan ni nada, Él vino específicamente con un mensaje. En Juan capítulo 18, versículo 37, dice la palabra de Dios, le dijo entonces Pilato, este era en el momento de, pues ya lo que iba a ser su sentencia, ¿no? Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Mira lo que está diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús vino a dar testimonio de la verdad, del gran plan de Dios, del evangelio de Dios, porque este es un mensaje que Dios mismo le dio y Él lo pasó a sus discípulos y todo esto. Ese es el mensaje. Una de las razones por las que vino el Señor es para predicar el Evangelio. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Nosotros también debemos predicar ese mismo mensaje. Nosotros debemos de predicar el Evangelio. Si bien, como vimos en 1 Juan 2:6, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Sí debemos de predicar el Evangelio, ciertamente como un ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, pero también porque es un mandamiento de parte de Dios. Él nos dijo... le dijo específicamente a sus discípulos que vayan y que prediquen por todo el mundo. Está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Esos son versículos que ya conocemos, ¿verdad? Hasta de memoria. Pero es bueno leerlos siempre y siempre tenerlos presentes, porque algunas veces pues se nos olvida con todas las cosas y por la familiaridad pues perdemos el significado de lo que está diciendo la palabra de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento de parte de Dios, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la cosa, hermanos, es que muchas veces no podemos ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero muchas veces fallamos incluso en predicar el evangelio a las personas que tenemos cerca de nosotros. Yo sé que hay muchos hermanos que han predicado el evangelio a sus familiares, a sus amigos y han compartido de la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque eso es bueno y es algo de obediencia, de que estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Pero hay muchos hermanos que no les han dado testimonio a su familia, que no le ha dado testimonio a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de la escuela, que no han dado testimonio. Y es un mandamiento de parte de Cristo el anunciar las buenas nuevas. Porque el Evangelio, hermanos, no debe de ser, como dice la palabra de Dios, no debe de ser un motivo de vergüenza o un motivo de pena o algo, no sé, tabú o algo que te dé inseguridad o lo que sea. La Biblia dice que debemos de compartir el Evangelio, número uno, porque es el único mensaje que hay, pero es poder de Dios para salvación. Nosotros no sabemos, muchas veces, y uno de los problemas más grandes es que asumimos cosas de la gente. Y muchas veces pensamos, él no quiere escuchar el Evangelio, él no quiere escuchar el Evangelio, él no quiere escuchar el Evangelio. Cuando en realidad no sabemos qué es lo que está pasando cada persona y no les compartimos. A propósito, resistimos y decimos, pues en otro momento les compartiré. Y nunca llega ese momento. Siempre recuerda que es un mandamiento de parte del Señor Jesucristo compartir el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es la manifestación más grande de amor. Si nosotros amamos a alguien, le vamos a compartir el Evangelio. Si tú dices, pastor, pero es que yo ya le hablé a toda mi familia y no quieren recibir a Cristo. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Ora por ellos, pero has cumplido. Pero si tú eres de las personas que no le han hablado a sus familias, pues este es un buen tiempo, hablando de la Navidad, recordando el nacimiento del Señor, recordar que el corazón de la Navidad, la razón de todo lo que se celebra, no es Santa Claus, no es los juguetes o la cena o las vacaciones o todas estas cosas, sino el hecho de que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Dios se hizo hombre para pagar por
por tus pecados y tú puedes recibirle. No importa quién seas, tú puedes recibir a Cristo como tu Señor, Salvador y puedes tener vida eterna. Es el mejor mensaje del mundo y muchas veces, de hecho, por eso se aprovecha en las iglesias para hablar de la Navidad. Hacemos un servicio y tenemos villancicos y tenemos obras y tenemos estas cosas porque la gente está pensando en eso, en el verdadero significado de la Navidad, y nosotros debemos de predicar así como Él vino para dar testimonio de la verdad. Es lo que dijo: yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así también nosotros debemos dar testimonio. Si has cumplido, gloria a Dios, qué bueno, y sigue orando. Si no, anímate. En este tiempo de Navidad, nosotros debemos de predicar el Evangelio. Y no quiere decir que te subas un púlpito o algo así en la cena, en una ocasión que tengas con algún familiar, con un amigo, con un vecino, etcétera. Tenemos que ser valientes para predicar el Evangelio. En Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Tenemos que compartir este mensaje del Evangelio. Ese es el primer motivo. Número 2, y probablemente, pues obviamente el más importante, vino para morir en la cruz por los pecados. El Señor Jesucristo tenía un plan para salvar al mundo, para salvar a la humanidad. En Lucas capítulo 9, versículo 22, nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario. Vino y él profetizó incluso que iba a morir y murió, ¿verdad? Pero no solamente murió por cualquier cosa. Él murió específicamente para la redención de la humanidad, para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, mediante su muerte, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La muerte del Señor Jesucristo vino para ser una propiciación, para hacer un pago, para redimirnos, para pagar la cuenta, si lo quieres ver así, por los pecados de cada uno de nosotros. Por eso debe de ser esta época de Navidad. Muchas veces se recuerda con nostalgia y se recuerda con otras cosas difíciles, porque pues vienen a nuestra cabeza recuerdos, ¿no? De cosas o personas que hacen falta. Pero el recordar la Navidad debe de ser un motivo de gozo, que un día vino Dios y como se aparecieron los ángeles, dice, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, de que Dios dio un camino, Dios proveyó del medio por el cual íbamos a ser salvos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino para morir en la cruz por los pecados. En Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Otra vez, nuevamente, la muerte del Señor Jesucristo nos da esa paz para con Dios, que de otra forma no hubiera sido posible. Si hubiera habido otra manera para salvar al mundo, pues hubiera pasado, pero no fue así. Muchas veces la gente dice, o muchas veces hasta se burlan, ¿no? Y dicen, pues yo no le pedí a Cristo que muriera por mí, ¿no? Yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. ¿Por qué lo hizo? Y así. Porque tratando de dar un argumento como de que no era necesario, ¿no?, el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios eligió esta forma para salvar a la humanidad?
número uno, Dios lo decidió así y Dios es omnisciente. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es de que Dios mismo tiene atributos, o sea, tiene características, tiene cualidades. Él es de cierta forma. Dios es una persona y Dios es de cierta forma. Y era la única forma de poder reconciliar la justicia de Dios, el que el Señor Jesucristo haya venido y haya pagado por nuestros pecados, es la única forma en que podemos reconciliar la justicia de Dios y el amor de Dios. Dios pudo haber dicho, los perdono a todos, ¿no? Los perdono a todos y ya está. Y no hubiera venido su hijo ni nada de esto, pero no hubiera sido justo porque la paga del pecado es muerte. Dios pudo haber dicho, bueno, los mando a todos al infierno y ya, ¿no? Y nos hubiera condenado a todos y de manera justa y sí, nos hubiera condenado a todos justamente, pero no cumplía con pues con esta esencia de quién es, de que Dios es amor. La única forma de cumplir con la justicia de Dios, con el amor de Dios, es a través del Señor Jesucristo. Venir a la tierra en forma de un ser humano, pagar la cuenta por ti, de tal forma que Él es el que justifica al pecador. Y de tal forma que si tú pones tu fe y tu confianza en Él, tú vas a ser salvo. Tú puedes, dice, bueno, la palabra de Dios dice que se te atribuye, utiliza una palabra que se llama imputa la justicia de Cristo a ti. Y Dios te ve como si fueras Cristo. Te declara inocente, te declara justo y te da vida eterna. Eso es una cosa maravillosa. Es algo increíble en la mente de Dios y que no podemos comprender al 100%. Pero eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, otra vez, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Es lo único que puedes, es la única esperanza que tenemos. Nadie más pagó la cuenta por nosotros. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Literalmente Él agarró nuestros pecados y los llevó a la cruz y los clavó ahí, es lo que está diciendo. Y Dios nos perdona por medio de su muerte, por el derramamiento de su sangre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Él nos dejó un mensaje específico. Nos dice, Él vino y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. No es de que nosotros debemos de morir en la cruz para pagar por los pecados de nadie. No es posible. Pero sí nos dejó una lección muy importante. Nos dijo, nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Y voy a ir un poquito más rápido. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Van a haber diferentes deseos de nuestra carne, de nuestros deseos naturales, de querer pecar, y debemos de negarnos para ser seguidor del Señor. Eso es lo que significa la cruz. Dice, la cruz es el símbolo de la muerte, ¿no? Es un símbolo que, bueno, para nosotros ahorita es valioso por lo que hizo el Señor, pero en el mundo antiguo pues era un símbolo de muerte, ¿no? Era un símbolo de esta forma de ejecución terrible, la crucifixión. Ahora, esta cruz significa la muerte. Y por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si uno quiere ser mi discípulo, si uno quiere ser seguidor del Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, a sus deseos, a lo que naturalmente quieres hacer. Toma tu cruz cada día, muere cada día y sígueme. Muere a tus deseos, muere a lo que naturalmente tu carne quieres hacer y sigue lo correcto que Él dice, a sus mandamientos. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que debemos seguir al Señor. Tal vez no vamos a morir en una cruz,
¿verdad? Pero debemos en las cosas espirituales, debemos morir a nosotros mismos, al viejo hombre, y revestirnos del nuevo. En Colosenses 3:5, porque la Biblia utiliza ese lenguaje, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, no sabemos exactamente, qué pecados tenemos cada uno de nosotros, pero todos tenemos algo que debe de morir adentro de nosotros, para que el Señor Jesucristo pueda darnos vida por medio de su Espíritu Santo. Resumido en un versículo, en el último de este punto, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque por el gozo puesto delante de él, dice, él sabía lo que venía después de la cruz, él estaba viendo más allá de la cruz, y dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando el sufrimiento que iba a tener, porque estaba viendo más allá de la cruz, y por eso se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros debemos de ver más allá de esta vida y ver, vale la pena vivir como dice el Señor Jesucristo, vale la pena negarme a mí mismo, vale la pena tomar mi cruz cada día y seguirle, porque yo tengo la vista puesta en lo que viene después de esta muerte que todos vamos a pasar. Y si tú tomas a Jesús como ejemplo, tu ánimo no se va a cansar. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quién va a ser la fuente de ánimo? Nuestro Señor, el que nos dejó el ejemplo. Él sufrió y murió. Él fue el que sufrió más de todas las personas. ¿Por qué? Para darnos ese ejemplo y que no nos desanimemos. Y decir, si mi Señor sufrió así, ¿quién soy yo? Yo no soy digno. Yo tengo que negarme a las cosas. Estoy sufriendo por cosas tan sencillas y a eso te ayuda a no desanimarte. 3. Para dejarnos un ejemplo, el Señor Jesucristo nos dejó un estándar de una vida perfecta, ¿no? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, voy a leerlo un poquito más rápido. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo vino para dejar la guía, el camino que debemos de seguir, ese camino estrecho por el cual entramos. Él es la puerta y entramos por esa puerta y seguimos un camino estrecho que lleva a la vida, y dice que pocos son los que la hallan, y debemos de seguir ese camino para seguir sus pisadas, para ver cómo vivir, para saber cómo vivir. Un pastor puso una ilustración, y creo que la he mencionado antes, que es como un papa que va caminando en el mar. Va caminando en el mar y deja huellas en la arena. Y su hijo, aunque es pequeño, no tiene el tamaño de la zancada del papá, intenta con todo su poder caminar y pisar las huellas de donde va su padre. Obviamente, algunos niños pues no pueden hacerlo bien, ¿no? Algunos hasta es chistoso verlo, ¿no? Cómo camina y trata de imitar a su papá. Y algunas veces así nos vamos a ver como cristianos, porque somos falibles, porque fallamos, porque no podemos andar en las pisadas exactas donde estuvo el Señor Jesucristo. No podemos, mucho menos sin el Espíritu Santo. Pero que el mundo vea que no cabe duda de que estamos tratando con todo nuestro corazón, así como ese niño está tratando de hacerlo con toda su fuerza, seguir las pisadas de su papá. Así nos debe de ver el mundo, de que estamos esforzándonos a ser cada vez más como el Señor Jesucristo, como nuestro Señor. Juan 13:15, cuando el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Él es el modelo, Él es el ejemplo de vida perfecta,
de cómo tener una relación con Dios, de cómo orar, de cómo tratar con gente, de cómo tratar con diferentes tipos de personas, de cómo afrontar las dificultades de la vida, de todas estas cosas. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? Y así es como debemos de moldear nuestra vida. ¿Qué es lo que haría el Señor Jesucristo en esta situación? Él vino para dejarnos ese ejemplo. Nosotros debemos de ser ejemplo también para las demás personas. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Así como Él es nuestro ejemplo a seguir, nosotros debemos de ser un ejemplo a seguir de las demás personas. Ahora pregunto, hermanos, ¿nosotros estamos siendo ejemplos? ¿Estamos siendo ejemplos de ello? ¿Estamos siendo ejemplo de cómo Dios nos dice cómo debemos de vivir? Es una buena pregunta. ¿Qué cosas necesito cambiar? Nosotros sabemos lo que es un buen ejemplo y un mal ejemplo. ¿Qué cosas necesito cambiar en mi vida para ser un buen ejemplo, para que la gente me siga? Hay un libro, ahorita se me viene a la mente, de John Maxwell, eh, un líder, un señor que ha escrito muchos libros acerca del liderazgo, y él dijo en uno de sus capítulos que el liderazgo es influencia, ¿verdad? Es que otros, o sea, no vas a ser un líder si nadie te está siguiendo, ¿no? El liderazgo es influencia. ¿Qué tipo de influencia estamos dando al mundo? A las personas que nos conocen o a las personas que no nos conocen. ¿Qué tipo de influencia tengo yo? ¿Una influencia positiva o una influencia negativa? ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando a todos? Y más que nada, ¿qué necesito hacer para ser más como el Señor Jesucristo? Yo sé que todos tenemos algo por cambiar, no somos perfectos, pero ¿qué es lo que está afectando mi testimonio? Más que nada. Y debemos de enfocarnos en ello. Para dejarnos ejemplo. Así como Él fue nuestro ejemplo, nosotros debemos ser ejemplo de los demás. 4. Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Sabemos que los cristianos tenemos un enemigo y el Señor vino exactamente como decía la profecía en Génesis, para aplastar la cabeza del diablo, de Satanás. En Isaías 61:1 se mencionan algunas cosas nada más. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, está hablando, aquí el Señor, ¿no? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Deshacer las obras del diablo. Deshacer quiere decir aflojar, soltar las cadenas, derribar, desatar, destruir, quitar. Eso significa, para deshacer las obras del diablo. Hay mucha gente que está bajo los ataques de Satanás, en muchas áreas. Hay algunas que son cautivos, hay algunos que son cautivos de ciertas cosas, de ciertos pecados, de ciertos malos hábitos. Hay algunos que han sufrido traumas de una infancia difícil. Hay algunos que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen problemas emocionales. Hay personas que tienen incluso percepciones erróneas de la realidad, etcétera. A eso vino el Señor Jesucristo, a darle vida, a darle vista a los ciegos, ¿no? A darle salud a los enfermos. Es un cuadro físico de las cosas espirituales también. En Salmos capítulo 107, esta porción me gusta mucho, hablando de todo esto. Dice, anduvieron perdidos por el desierto. Salmo 107, versículo 4. Por la soledad sin camino. Y no sé si a alguien venga a tu mente. Sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cada uno de nosotros, así como el Señor Jesucristo vino a hacer todas estas cosas, nosotros tenemos una parte para deshacer las obras del enemigo. La Biblia dice que somos colaboradores del Señor, que nosotros somos, Dios nos ha encargado un ministerio maravilloso para poder ser de ayuda y de bendición a las demás personas. Tal vez tú ya conoces del Señor, tal vez tú has vivido cosas difíciles, pero ya conoces del Señor y tienes una relación con el Señor bastante buena, porque eres un cristiano que ya tiene años en el Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos ayudando a los demás? ¿Estamos siendo de bendición a los demás? Si estamos viendo que hay alguien que está atrapado en un problema, y puede ser un problema puede ser algo muy amplio. Pueden ser problemas, como ya les dije, de ansiedad, de estrés, de depresión. Puede ser que haya personas que están atrapadas en problemas como homosexualidad, problemas sexuales. Hay personas que están atrapadas en diferentes hábitos que los destruyen, autodestructivos, ¿no? Que se hacen daño, eh, alcoholismo. Hay muchas cosas que la gente puede estar aprisionada porque aborreció el consejo de Dios, porque desobedeció a la palabra de Dios y ahorita ya están como en una prisión. Aunque no sea una prisión física, es una prisión espiritual. Y nosotros podemos ser de bendición para esas personas. Nosotros debemos también deshacer esas obras del enemigo. La palabra de Dios dice aquí en Hechos capítulo 26, versículo 18, que esto es eh, algo que se dice para el apóstol Pablo, pero que podemos aplicarlo para nuestras vidas. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le está diciendo el Señor Jesucristo a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo podría el Evangelio del Señor Jesucristo, con esa luz del Evangelio de Cristo, alumbrar esa alma que está en tinieblas, que está en esa perdición? Puede transformarla grandemente. Y Dios nos utiliza a nosotros como instrumentos. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos esos embajadores, tenemos ese papel, tenemos esa función, tenemos esa tarea que realizar. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Primero hay que arreglar nuestra propia vida y después podemos ser de bendición a los demás. Dice 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual donde hay diferentes influencias del diablo, del mundo, ideologías, filosofías, donde la gente está atrapada. Y así como el Señor vino exactamente para eso, para deshacer las obras del enemigo, Él nos utiliza a nosotros. Nosotros somos el medio por el cual podemos ayudar a estas personas, ayudar a todo el que lo necesita. Porque la palabra de Dios es lo que va a ayudarlos, es lo que va a liberarlos, es lo que va a cambiar completamente sus vidas. Así lo creemos.
pero muchas veces no lo hacemos. Entonces no hay que esperar o solamente decir, bueno, es que eso el pastor lo hace. Solamente es trabajo del pastor. No, es trabajo de todos nosotros, de cada cristiano. Tú puedes ser de gran bendición para alguien y llegar a personas que, por ejemplo, los pastores nunca vamos a llegar. Probablemente a mí, ¿qué más me gustaría que poder hablar con todos tus conocidos, amigos y todos estos? Pero no voy a poder, no los conozco y no tengo ese acceso también con ellos. Pero tú puedes hablar, tú puedes ser de diferencia para su vida, tú puedes liberarlo incluso de esas cadenas en las que están. Tú puedes hacerlo. Dios está contigo, tú puedes hacerlo. El Señor vino también para dar vida. Juan capítulo, y es el último que vamos a ver hoy, ya nos comió el tiempo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida espiritual llena de los frutos de lo que Dios puede hacer. Juan 6:62, y no se refiere cuando decimos vida en abundancia a que vas a tener tu BMW, o porque muchas personas agarran este versículo para referirse a cosas materiales, ¿no? Y dicen que tienes que tener un avión y que tienes que tener muchas cosas, porque si no, eso no estás viviendo tu vida en abundancia, y Jesús vino para que vivas abundantemente y tengas todas estas cosas del mundo. Y aquí el Señor no se está refiriendo obviamente a cosas físicas, porque a alimento, así se está refiriendo a cosas físicas. Pero no se está refiriendo este versículo a que precisamente vas a ser rico, que es una regla que cada cristiano tiene que ser rico, porque si no estás en pecado o cualquier cosa. Es una distorsión lo que dicen muchas personas acerca de este versículo. Se está refiriendo a el estado del alma. Van a haber cristianos que van a ser ricos, van a haber cristianos que van a ser más o menos, y van a haber cristianos que van a ser pobres, pero todos pueden encontrar las mismas cosas que dice la palabra de Dios, si estás conectado con el Señor. No se está refiriendo a abundancia física. En Juan 6:62 dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Mira lo que dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar, hablando acerca de Judas, ¿no? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nosotros podemos tener vida en nosotros y dar vida a los demás. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente, en alguien que está caminando, que está obedeciendo la palabra de Dios? Es otro versículo igual, que casi sabemos de memoria. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros podemos andar en el Espíritu y ayudar a otros a andar en el Espíritu, a tener esa vida que solamente Cristo puede dar, esa satisfacción que solamente Cristo puede dar. Dios puede llenar tu alma. Cristo puede saciar los anhelos más grandes de tu corazón. Cristo puede hacerte una persona independientemente de tus circunstancias, independientemente de tu pasado, independientemente de tus planes o de la sociedad en donde vives, de tu clase socioeconómica, que haya todas estas cosas en ti, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de las personas que te rodean. Y eso es lo más importante, hermanos. Conclusión. ¿Qué es lo que vimos hoy? Vimos algunos propósitos para los cuales vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesús cambió el mundo. Cambió el mundo completamente. Partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. También dividió nuestro mundo. Divide cada una de nuestras historias en antes de Cristo y después de Cristo.
y nos ha dado un ejemplo. Él vino para muchas cosas, solo vimos algunas. Vino para predicar el evangelio, para morir en la cruz por nuestros pecados, para dejarnos un ejemplo, deshacer las obras de Satanás y darnos vida en abundancia y eterna. Tú puedes formar parte y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, siguiendo estas lecciones. Predica el evangelio. Ahorita en este tiempo de Navidad, hermano, predica el evangelio. Muere a ti mismo, hazte un análisis, muere a ti mismo. Vive como un ejemplo para los demás. Ayuda, sé de bendición a los demás, de edificación para deshacer las obras del enemigo. Y da vida con la vida que ya tienes dentro de ti, con la vida que el Espíritu Santo te da. Espero que la venida del Señor Jesucristo no lo veamos como algo separado, sino como algo que nos afecta directamente. De cómo el Señor vino a cambiar el mundo y puede cambiar nuestro mundo y puede cambiar el mundo de cada una de las personas que conocemos. Que Dios te bendiga, hermano, que tengas un excelente fin de semana. Y quiero hacer una oración para que podamos siempre, como dice la palabra de Dios, conformarnos más a la imagen de su Hijo. Y voy a terminar con esta oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el modelo por excelencia de cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Te pido que nos ayudes a ser fieles, predicando tu palabra, a morir a nosotros mismos, a ser de bendición a los demás, a dar libertad, a dar ejemplo, a deshacer las obras del enemigo, a dar vida a todos los que nos rodean, siguiendo tu ejemplo. Danos sabiduría de cómo vivir, danos inteligencia, danos discernimiento. Y en este tiempo de Navidad, en este tiempo preparándonos para celebrar la Navidad juntos en familia, ayúdanos a también pensar qué necesito cambiar para ser más como tú. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos guardes. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar a nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.